Saludos, muy buenos días. Me presento, mi nombre es Georgina Collado Cruz y en esta ocasión les estaré exponiendo sobre los temas aprendidos en la asignatura de Morfología y Sintaxis impartido por la maestra Zoraida La Antigua. Aquí se estarán mostrando los temas tratados en esta asignatura. Como contenido tenemos lo que es la morfología. Tenemos entendido que la morfología es la parte de la gramática que se ocupa de la estructura de las palabras, las variantes que éstas presentan y el papel gramatical que se desempeña cada segmento en relación con los demás elementos que la componen. Esto nos explica que la estructura interna de las palabras, el proceso de formación de cada una de ellas, en comparación a lo que es la sintaxis. Existen estudios morfológicos. En esto se encuentran tres grandes funciones, como lo es la categoriza la palabra según su función, estudia las variaciones de sus formas y explica los procesos de sus derivaciones. En este sentido, la morfología tiene varias categorías en función a sus palabras, como son los sustantivos, los adjetivos, los verbos, los adverbios. Esto estudia las variaciones según sus formas, es decir, sus flexiones, y aplica los procesos que intervienen en la derivación y composición de cada una de las palabras. Ahora nos vamos con lo que son las ramas de la morfología. Existen dos tipos de ramas de la morfología, lo que es la morfología flexiva, como podemos ver en este pequeño mapa conceptual. La morfología flexiva estudia las variaciones de las palabras que implican en los cambios, como son la concordancia y el régimen preposicional, y la léxica, que estudia las formaciones de las palabras, ya que cada palabra compuesta tiene varios prefijos y sufijos. Números de persona en tiempo, aspectos y modo, y formación de palabras como la sufijación, prefijación y parasíntesis. Ahora bien, ahora estaremos hablando en relación a lo que es la sintaxis. Cuando hablamos de sintaxis, nos referimos a que es la parte de la gramática que estudia las reglas y principios que gobiernan la combinatoria de constituyentes sintácticos y la formación de unidades superiores a estos, como en sí las oraciones gramaticales. En relación a esto, debemos tener entendido que la sintaxis lo componen sujetos, adverbios, adjetivos, entre otros, que son de suma importancia. Y en esta gramática, estudia lo que son las formas en que se combinan y se relacionan cada una de las palabras para formar secuencias mayores, como los sintagmas y las oraciones, así como la función de desempeño. Dentro de estas, las palabras sintaxis provienen a través de diversos sintagmas que se estudia cómo están constituidas las oraciones. Existen varios tipos de sintagmas, como lo es el sintagma nominal, el sintagma verbal, el sintagma prenominal, sintagma adverbial, conjuntivo, adjetival o adjetivo. En lo que es el sintagma verbal, decimos que es aquel que tiene como núcleo un verbo. Esto, como un ejemplo, es hace mucho frío afuera. En lo que hace
es un verbo del verbo hacer. El sintagma nominal. El sintagma nominal es aquel cuyo núcleo hay un nombre o un sustantivo. Un ejemplo de esto es María le explica todo. En lo que María es el sintagma nominal. El sintagma adjetival es aquel cuyo núcleo está constituido por un adjetivo. Por ejemplo, es muy bonito, en la que muy bonito es el adjetivo. El sintagma prenominal es aquel que se llama, cuyo núcleo es formado por pronombres. Por ejemplo, el sintagma pronominal es señalado en las siguientes oraciones, como es ¿quién vino a la entrevista? El pronominal es quién. El sintagma adverbial, es este que se caracteriza por tener su núcleo como un adverbio, como lo es, fueron rápidamente a ver qué pasaba. El adverbial viene siendo rápidamente, porque este viene siendo el núcleo de las oraciones. También tenemos el sintagma conjuntivo. Este es aquel que tiene como núcleo una conjunción, por ejemplo, es María y Ricardo. La conjunción es y porque este une dos palabras, o sea, se utiliza tipo nexos. Ahora pasamos a lo que son las categorías gramaticales. Cuando hablamos de categorías gramaticales nos referimos a que es el nombre bajo el que se agrupan todas las palabras del idioma, distribuida por clases. Estas clases son sustantivos o nombres, pronombres, adjetivos, adverbios, verbos, pronombres, conjunciones y artículos. Estas categorías gramaticales se dividen en dos, lo que son las variables, que las variables son aquellas que se presentan en algún tipo de flexión de género y número, es decir, a estas palabras que se le puede añadir morfemas flexivos, por ejemplo, como son los sustantivos, los pronombres, determinantes, adjetivos y verbos. Mientras que los invariables, estos sean categorías gramaticales que por su parte son todas aquellas que no admiten morfema flexivo, es decir, se mantienen sin cambio en cuanto a género, número, una oración. Las categorías gramaticales invariables son adverbios, preposiciones, conjunciones e interjunciones. El verbo. ¿Qué es el verbo? Bueno, el verbo es la parte de la oración que expresa una acción, como el movimiento, existencia, consecución, condición o estado del sujeto, sintácticamente presentando una predicación, como por ejemplo el verbo hacer. Los adjetivos. Los adjetivos es una clase de palabra que se califica al sustantivo en oración. Este le aporta información adicional o complementa su significado. El significado del adjetivo se coloca delante o después del sustantivo, concordando en género y número. Uno de sus ejemplos es que los adjetivos determinan a los sustantivos al especificar o resaltar sus características. Por ejemplo, la pelota amarilla, el carro viejo. El sustantivo. Cuando hablamos de sustantivo, nos referimos a los nombres. Estos son las palabras que utilizamos para nombrar a los seres vivos como personas, animales, plantas, las cosas, las ideas y los sentimientos. Los sustantivos pueden ser común o propio. Sustantivo común designa a todos los seres de una misma especie. Por ejemplo, el río, niño,
perro, gato, etc. Los pronombres. Los pronombres son los seres que viven para referir a los participantes en el discurso. Pueden referir al hablante, yo, al oyente, tú vas, usted, ustedes, vosotros, vosotras, o al sujeto externo, él, ella, ellos, ellas. Se llaman pronombres personales como expresan los rasgos gramaticales de forma primera, segunda y tercera persona. Ahora pasamos a lo que son las clasificaciones de las palabras. Las clasificaciones de las palabras son de suma importancia, ya que esta nos permite denotar las grandes funciones que tienen esta en lo que son las acentuaciones y el significado de las palabras. Cuando hablamos de que son palabras agudas, nos referimos a que son aquellas que se presentan la fuerza en la última sílaba tónica. Un ejemplo de este es cantar, razón, maní, atún. Si son monosílabos, no lleva tilde, solo, por ejemplo, solo, sal, luz. Mientras que las agudas, las palabras graves, estas son aquellas que se presentan en la penúltima sílaba y no llevan acento ortográfico. Si termina en N, S o en vocal, al contrario de lo que son las palabras agudas, que solo se acentúan si llevan NS o en vocal. Un ejemplo de esta es árbol, fútbol, dólar. Estas sí se acentúan. Mientras que las esdrújulas son aquellas palabras que se acentúan en la antepenúltima sílaba, siempre se acentúan. Por ejemplo, académico lleva acento en la E. Romántico lleva acento en la A de mántico. Y sábado lleva acento en la A. Aquí se presentan varios ejemplos más en relación a los que son las categorías gramaticales o la clasificación de palabras. Como le había dicho, las palabras agudas, por ejemplo, se acentúan cuando tienen NS o vocal, como según, sillón, además, organización, café y rubí. Las graves, con acento cuando no terminen en NS en vocal, como árbol, cárcel, ángel, difícil, túnel, azúcar, lápiz. Y esdrújulas, como brújula, gótico, hígado, ejército, características y cállate. Ahora pasamos a las oraciones. ¿Qué entendemos por oración? Bueno, una oración es el conjunto de palabras que expresa un juicio con sentido o autonomía sintáctica o completo. Su fin es destacar el hecho de que la oración práctica o pragmáticamente es el fragmento más pequeño del discurso que comunica una idea completa y posee autonomía e independencia, es decir, podría sacarse del contexto, seguir comunicando. Existen varios tipos de oraciones, como podemos observar. Como por la actitud del hablante, las oraciones pueden tomar diferentes sentidos o pueden ser clases de oraciones, como pueden clasificarse en distintos tipos. Como lo es el tipo interrogativo, es cuando se plantea una pregunta, como es ¿cómo cuidan las plantas?, con signo de interrogación. Otro tipo es enunciativas. Estas se encargan de afirmar o de negar algo, como Rosa vive lejos, o sea, que afirma o deniega lo que se está hablando.
Exclamativas. Cuando son exclamativas, estas expresan alegría o tristeza, como qué feliz me siento, donde feliz expresa lo que es alegría. Exhortativas. Las exhortativas estas se encargan de expresar una orden o prohibición, como Rita cierra la puerta. O sea, de forma de orden. Desiderativas. Las desiderativas expresan un deseo, como ojalá venga mi abuela. Ojalá hace la función de deseo. Dubitativas. Las dubitativas expresan una duda. Quizás vaya al teatro, donde quizás es una probabilidad, pero no es algo incierto, algo que sea, o sea, que se vaya a dar. Ahora pasamos con lo que son las estructuras de las oraciones. Cuando nos referimos a la estructura de las oraciones, nos relacionamos a lo que son los determinantes, los núcleos, los sustantivos, núcleo del predicado y núcleo del lugar, sentido del lugar. Un ejemplo de esta es: las niñas juegan en el parque. Las es un determinante, niñas forma parte de lo que es un núcleo del sustantivo, juegan forma parte del núcleo del predicado, y cuando hablamos en el parque ya hablamos del sentido del lugar. La conformación de las oraciones. Las oraciones se conforman en dos partes o en dos estilos, en dos tipos o conformación, estructuras. Lo que son el sujeto y el predicado. Cuando nos referimos a la oración del sujeto, el sujeto es el elemento de la oración del cual se dice algo, mientras que el predicado son aquellos que se afirma del sujeto, o sea, de lo que se habla del sujeto en oración. Unos grandes ejemplos de esta es: el perro ladra por la noche. ¿De quién se habla? Del perro. Entonces, el sujeto es el perro, mientras que el predicado es lo que se habla de la oración. ¿En qué se relaciona esto? Bueno, ¿de qué se está hablando en esta ocasión? Del perro, o sea, ladra por las noches, es un predicado. Otro ejemplo es: mi abuela hace magdalenas de chocolate. Ahora bien, se está hablando de la abuela. ¿Qué pasa con la abuela? Bueno, que hace magdalenas de chocolate. Daniel persigue a las palomas en el parque. El sujeto viene siendo Daniel, porque Daniel es de quien se está hablando, no se está hablando de más nadie, sino de Daniel. Y persigue a las palomas en el parque porque es la función que está haciendo Daniel. Voy al colegio todas las mañanas. Voy al colegio todas las mañanas se relaciona a lo que es el predicado. Y el sujeto soy yo, porque se está hablando que voy. Cuando se habla de voy es porque la persona está hablando. Y esto fue todo de mi parte. Muchísimas gracias. Espero que esto les sirva de muchísima ayuda, y esta fue mi experiencia vivida en la asignatura de morfología y sintaxis. Esta asignatura me deja entendido la gran importancia que tienen todas las funciones de la palabra y la gran importancia que tiene saber lo que son las categorías gramaticales, para lo que son las acentuaciones, el significado de las palabras, la conformación de las oraciones, las estructuras de cada una de las palabras. Y bueno, está de más decir
que es un privilegio poder haber compartido esta asignatura, ya que adquirí nuevos conocimientos y conceptos que no lograba entender, y ya poniéndolo en práctica he aprendido muchísimo. Ya sé muchas cosas sobre la acentuación, sobre la puntuación, los signos, los tipos de oraciones interrogativas, desiderativas, la conformación de oraciones simples y compuestas, los prefijos, sufijos, entre otras cosas más. Esto fue todo de mi parte. Muchísimas gracias, esperando que esto sirva de muchísima ayuda.